poder saber si se va a subir el video o no. Entonces, buenas tardes a todos. Yo soy el profesor Kevin Arias. Hoy vamos a hacer la clase virtual asincrónica. Es decir, me estoy grabando en este momento, voy a dar la clase. Y ustedes entonces van a recibir un link donde pueden ver el video y pueden acceder en el momento que quieran y no van a tener, digamos, ningún problema para acceder al video, especialmente por las condiciones, digamos, que nos afectan. Esto porque dentro del formulario que el TEC ha recopilado para las incidencias de la emergencia, se han visto como que hay problemas de traslado y algunos problemas de conexión, entonces nos han recomendado hacer la clase virtual de forma asincrónica y no sincrónica. Entonces, esta va a funcionar para mis dos grupos, el grupo 50 y el grupo 51. Ambos vamos en el mismo avance del curso, entonces no hay ningún problema. La idea de hoy es hacer una clase resumida, porque no es lo mismo, evidentemente, el tiempo que uno gasta estando en una clase presencial que estando en una clase virtual. Es mucho más rápido el avance de los temas en las clases virtuales porque no existe tanta interrupción. Además, es difícil la resolución de ejercicios y ciertos aspectos, digamos, o detalles técnicos hacen que tengan diferencias y que se vea reflejado en la hora o en la duración de la clase. Entonces, la idea de hoy es abarcar básicamente todo el capítulo 1, toda la unidad 1, digamos, del curso, que sería como el Sistema Internacional de Unidades, las escalas de temperatura y los ejercicios, digamos, y la conversión de unidades, los ejercicios que se generan a partir de estos temas. Entonces, son temas relativamente fáciles, pero que sí generan, digamos, los ejercicios que más les cuestan a los estudiantes usualmente en el curso de química, o es lo que yo en la práctica y en el histórico, digamos, de veces que he dado el curso me lo he encontrado. El tema de conversión de unidades les cuesta un montón. Y yo pienso que deberíamos darle más énfasis, especialmente ustedes como estudiantes, porque es un tema que se utiliza no solo en química, ¿verdad? Se utiliza en los cursos de matemática, en los cursos más avanzados de carrera, y es una habilidad que se utiliza en la vida diaria. Entonces, digamos que viéndolo desde ese punto de vista, ustedes deberían ser los más interesados en hacerlo correctamente, en aprender correctamente para que esa habilidad la obtengan. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para ya empezar a ver los contenidos de la clase. Entonces, acá está. Entonces, aquí era donde habíamos quedado. En esta filmina de la presentación habíamos terminado con cambios físicos y químicos que antecedía o que sucedía al tema, digamos, de propiedades extensivas y extensivas y propiedades físicas y químicas. Esto me permite introducir el tema del Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, hay varias de estas propiedades de la materia que son cuantitativas. ¿Qué quiere decir cuantitativas? Es decir, el peso, la masa, el volumen, el punto de ebullición, la temperatura, todo esto son unidades o propiedades, perdón, cuantitativas que tienen, que están asociadas con un número, es decir, que pueden ser medibles, que son un objeto de estudio y que yo puedo determinar mediante una medición. Las mediciones son el eje, digamos, temático y la razón principal por la cual existe el Sistema Internacional de Unidades. Las mediciones son una cosa que ocurren diariamente, ¿verdad? No es, o sea, para ejemplificar la importancia de una medición, digamos que es muy fácil porque pues, están ocurriendo constantemente. Están ocurriendo y son la base del comercio, son la base de las investigaciones, son la base de cualquier cosa que nosotros queramos hacer, digamos, de un punto de vista estandarizado, que nos permita tener como evidencia, que respete ciertas normas, y eso es lo que vamos a ver acá. Porque entonces, una medición siempre está conformada por estas dos características, digamos, para ahora sí darle, digamos, un énfasis a la medición y luego hablar un poco sobre el sistema internacional. Entonces, si nosotros vemos una medición, siempre está compuesta por una magnitud y una dimensión. Y entonces, si nosotros no especificamos estas dos o no ponemos, digamos, el resultado de la medición en esta escala o en esta convención, digamos, de cómo expresarla, genera ciertos problemas. Porque si ustedes ven, entonces, esta magnitud se refiere
a la cantidad o al número, digamos, que representa cuán grande o pequeño puede ser esa medición. Y este otro componente que le llamamos dimensión representa entonces el símbolo abreviado de la unidad a la que nos estamos refiriendo de acuerdo con el fenómeno físico que estamos midiendo. Entonces, esto es muy lógico, pero a veces a la gente se le olvida o a los estudiantes se les olvidan porque tal vez, digamos, no entienden que la medición es una comparación mediante otro objeto, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿a qué se refiere a que una medición es una comparación? A que si yo estoy haciendo una medida, no sé, de la longitud de este lapicero, yo lo que hago es utilizar una regla como objeto de referencia contra el cual comparo la longitud de esto. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, si nosotros vamos más atrás y más atrás en ese proceso, digamos, de medición, vemos que esa regla la compararon contra otra regla, esa regla es otra regla contra otra regla, hasta llegar al patrón primario de referencia que está establecido con la definición de longitud en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ya ven cómo la medición no es una cosa aislada, sino más bien el resultado de un proceso y que ese proceso entonces tiene que tener estas características. El número, que le llamo magnitud, o no sé, que indica el tamaño de la escala, ¿verdad? De lo que estoy midiendo, y la unidad de medición que estoy utilizando para referirme a la propiedad física que estoy midiendo. Entonces, ahora vamos a ver que no es lo mismo 236 metros a 236 kilogramos, ¿cierto? Uno se refiere al fenómeno físico de la longitud y otro se refiere al fenómeno físico de la masa. Entonces, digamos que la dimensión o la unidad representa esto y el número representa la magnitud de lo que yo estoy midiendo. Entonces, ¿por qué repito tanto esto? Porque si nosotros dejamos aislado el 236 y le quitamos metros, ¿verdad? No representa nada. Es decir, 236, ¿qué? 236 metros, kilómetros, centímetros, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que estar acompañada la dimensión, acompañando la magnitud. Eso a veces se nos olvida en el examen y entonces omitimos poner la unidad de medida, ¿verdad? Y eso puede no ser tan drástico o problemático ahorita, pero en un escenario de la vida real puede ser un poco problemático, un poco bastante más problemático. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre pongan la magnitud junto con su unidad. Entonces, esta unidad puede estar compuesta de una letra, como es en este caso, digamos, como metros, o bien, vamos a ver si lo logro corregir para que no me cambie la tipografía, metros, ¿verdad? O bien puede ser, no sé, otra unidad, libras, ¿verdad? Entonces puede estar compuesta de hasta dos letras, pero siempre hasta dos letras, a veces tiene una letra mayúscula, otra minúscula, todo eso depende de la unidad a la que nos estemos refiriendo. Entonces, a partir de acá, de este sistema de mediciones, surge una cosa que se le llama Sistema Internacional de Unidades. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades no es otra cosa que un acuerdo internacional en el cual los países firmantes se comprometen a utilizar las mismas unidades de medida. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un poco de memoria, o bueno, ahorita todavía hay algún país que mantiene otro sistema internacional, que no mantiene el sistema internacional, que no adopta las unidades del sistema internacional, se dan cuenta de que existen otras escalas para referirse a la misma propiedad física. Entonces, cuando nosotros aquí estamos acostumbrados y familiarizados a decir que, no sé, regáleme un kilo de carne, en Estados Unidos, que es el país, digamos, que no quiso adoptar el sistema internacional, se refieren como, no sé, 2 libras de carne, ¿verdad? Que si bien es lo mismo, bueno, digamos que en magnitud no sea lo mismo, pero que, a lo que se estén refiriendo es exactamente lo mismo, a la cantidad de materia, ¿verdad? La masa que tiene ese cuerpo. La escala, digamos, hace que el cerebro, digamos, relacione la magnitud con el objeto físico. Entonces, digamos que referirse a objetos en otra escala nos genera a nosotros variaciones, digamos, en nuestro cerebro de percepción, porque estamos acostumbrados a la escala que estamos usando. Entonces, esa diferencia en la percepción del objeto hace que sea, digamos que inviable o que sea muy difícil mantener, por ejemplo, un comercio internacional o un sistema de comercio internacional o una globalización si yo estoy midiendo con una unidad y en China están midiendo con otra unidad, ¿verdad?
porque lo que va a llegar acá va a ser una cantidad expresada en otro sistema de unidades y puede provocar diferencias. Entonces, la idea es que todos nos pongamos de acuerdo para utilizar las mismas unidades y que cuando nos refiramos a alguna propiedad física, la hagamos de la misma forma, ¿verdad? Esa es la base del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, como les decía, las mediciones tienen los dos componentes, tanto la magnitud como la unidad, ¿verdad? O la magnitud y la dimensión, como ustedes lo quieran ver. Eso lo que me permite a mí es entonces relacionar la misma propiedad, ¿verdad? Aunque esté expresándola en diferentes unidades. Lo correcto acá, ¿verdad? Sería como llevarla a la misma unidad de medida para que nosotros podamos hacer la comparación directa. Aquí digamos que 120 kilogramos es menor que 12 toneladas porque digamos que uno intuitivamente podría pasar esas toneladas a kilogramos, pero digamos que esta comparación está equivocada. Para nosotros poder hacer una comparación, siempre tenemos que hacer la comparación entre las mismas unidades de medida. Entonces, 120 kilogramos deberíamos compararlos contra 12.000 kilogramos, que sería hacer la conversión de 12 toneladas a kilogramos. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a generarse distorsiones, ¿verdad? En lo que se refiere a unidades de medida. Entonces, acá yo tengo centímetros como una equivalencia. Esto me genera factores de conversión, ¿verdad? Este es un factor de conversión, este puede ser otro factor de conversión, como lo quieran ir viendo. Entonces, la idea es que ustedes siempre acompañen una magnitud con una unidad de medida, tal como lo dijo acá. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades establece 7 unidades de medición básicas, que son solamente estas 7. Cualquier otra que no exista en esta figura no es una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Entonces, para cada una de estas unidades hay una propiedad física a la cual se están refiriendo. Entonces, si nosotros vemos el kilogramo, se refiere a la masa. Si nosotros vemos la del metro, se refiere a la longitud. El segundo al tiempo, los amperios a la intensidad de corriente, los Kelvin a la temperatura, el mol a la cantidad de sustancia y la candela a la intensidad luminosa. Entonces, estos símbolos de las unidades básicas del SI hay que aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque kilogramos se expresa de esta forma, Kelvin se expresa de esta forma y así sucesivamente. Entonces, nosotros no podemos poner una K minúscula, porque puede ser otra unidad diferente. No podemos poner una A minúscula, una S mayúscula, un MTS, etcétera, etcétera. Esos son fallos a la nomenclatura del Sistema Internacional de Unidades y nosotros debemos de respetarla. Entonces, ¿qué otras consecuencias tiene la implementación de ese Sistema Internacional de Unidades? Que entonces, si yo voy a hacer una medición de longitud, lo correcto sería expresarla en metros, no en otra dimensión de otra escala, por ejemplo, pies o pulgadas o alguna otra diferente. ¿Qué otra consideración o característica tienen estas unidades básicas del SI? Por ejemplo, para la longitud, la unidad básica del SI es metros, no centímetros, aunque estén en la misma, digamos, en el mismo sistema de unidades. No es kilómetro, no es, sí me explico, ahí ya van viendo, digamos, que cada una, digamos, está asociada a una sola unidad. Es decir, cuando yo quiero expresar algo en unidad básica del SI, es el metro. Aunque me esté refiriendo a un objeto, digamos, muy grande o a un objeto muy pequeño. Si quiero expresarlo como una unidad básica del SI, no me vale el uso del prefijo. Tengo que usar metro. Y entonces ahí ya utilizo, qué sé yo, notación científica o notación exponencial, ¿verdad? Para referirme y no tener que poner tantos ceros, ¿verdad? Pero la unidad básica del SI, cuando se refiere a que la medición está hecha con una unidad básica del SI o que usted la exprese como una unidad básica del SI, tiene por fuerza que estar en metros. Entonces, ¿qué otra consideración aquí es importante? La única que tiene sufijo o prefijo, perdón, es el kilogramo. Entonces, ven aquí metros, segundo, amperes, Kelvin, moles y candela. Entonces, yo puedo poner centímetros, milisegundos, kiloamperes, milikelvin, kilomoles y, no sé, candelas. Kilogramos ya lleva
el prefijo indicado. Es la única de las 7 que ya lleva el prefijo indicado. Entonces, esto es importante que lo sepan. Cuando yo quiero referirme a una masa mediante la unidad básica del SI, no vale usar solo gramos. Tengo que usar kilogramos, ¿verdad? Porque esta es la unidad básica del SI. Entonces, vamos a ver qué otras consideraciones. Bueno, esto es la explicación de a qué se refiere cada cosa. Y a partir de acá, bueno, vienen el sistema, digamos, decimal o el sistema métrico, que está basado en factores de 10, ¿verdad? En múltiplos de 10 y submúltiplos de 10, para hacer el uso de prefijos y sufijos y expresar entonces magnitudes más pequeñitas en una unidad más conveniente. Entonces, esto les cuesta y yo les aconsejo que lo practiquen, porque insisto, esto es, digamos que la base del sistema, digamos, métrico que nosotros utilizamos diariamente y que en el trabajo vamos a usar evidentemente a cada rato, dependiendo si vamos a tratar, no sé, con números muy grandes o números muy pequeños, ¿verdad? Si vamos a trabajar en un laboratorio de biología molecular, y pues probablemente la escala micrométrica o la escala nanométrica o picométrica va a ser de uso cotidiano. Mientras que, no sé, si estoy un informático, los teras, los gigas, los megas van a ser mi unidad, digamos, o mi sufijo o mi prefijo, digamos, del sistema internacional que me permita hacer referencia a una unidad, ¿verdad? Entonces, estos prefijos lo que me hacen es como correlacionarme una magnitud para expresarla, digamos, más convenientemente en un número redondo, en un número más sin tantos ceros, por decirlo así, o sin la bendita notación científica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con esta escala. Entonces, ¿qué significa, digamos, esta escala? Acá, ¿verdad? Estaría la unidad básica del SI, que puede ser segundos, puede ser moles, puede ser kilogramos, bueno, en este caso no, kilogramos está aquí, puede ser metros, puede ser gramos, puede ser litros, la que ustedes quieran. Si yo le agrego alguno de estos prefijos, evidentemente ahora estoy haciendo referencia a una unidad convertida y entonces aquí me genera un factor de conversión. No es lo mismo no sé, un tera a un giga, o a un terabyte a un gigabyte a un byte, ¿cierto? Entonces, acá está el factor por el cual yo multiplico, ¿verdad? La cantidad más pequeñita. Entonces, si yo quiero pasar o referirme a cuánto equivale un kilo en la unidad fundamental, entonces le llamo obviamente utilizando el prefijo kilo, kilómetro equivale a 10 a la 3 metros. Un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. O el equivalente poniendo ceros, comas y ceros, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros nos familiaricemos con esta notación científica. Y para eso entonces el libro tiene, bueno, aquí lo tengo abierto, el libro tiene este apéndice que yo les aconsejo que lo vean. ¿Por qué? Porque como les digo, el uso de la notación científica es bastante útil y a mí me parece que no debemos darlo por sentado. Entonces, la notación exponencial, ¿verdad? Es como un subtema, digamos, que ustedes van a desarrollar en matemática básica, pero nos ayuda, digamos, a familiarizarnos con cómo expresar yo un número en notación científica o cómo expresar el número que estoy leyendo en notación científica en un número de ceros y comas, ¿verdad? Pero básicamente, si el exponente es positivo, se refiere a un número muy grande, ¿verdad? Y lo que se refiere es el número de veces que yo tengo que multiplicar la magnitud por 10, ¿verdad? 10 a la n veces que esté elevada a la potencia para obtener el número completo. O bien, ¿cuántas veces tengo yo que mover la coma empezando de derecha a izquierda para obtener el potencial, el exponente? Entonces, si yo tengo 1.200.000, yo tengo que correr la coma o tengo que expresar este exponente como 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 por 10 a la 6. Y lo mismo, pero al contrario, con el exponente negativo. Cuando tengo un exponente negativo es un número menor que 1, ¿verdad? Entonces siempre va a ser 0, algo. Y el número acá indica, digamos, los puntos a los que me tengo que mover para llegar al número que estoy diciendo.
Entonces, lean el apéndice, porque digamos que esto es clave para un tema como cifras significativas, para prefijos y sufijos del SI, para conversión de unidades, etcétera, etcétera. Entonces, lean esta parte del apéndice. Si tienen problemas en Excel, me avisan y yo lo vemos, porque aquí también se explica entonces cómo hacer las operaciones matemáticas de suma y resta o de multiplicación y división, que no es nada difícil, pero hay que hacerlo, hay que practicarlo para saberlo. Entonces, siguiendo ya con esto, lo ideal es que ustedes practiquen esto, ¿verdad? Porque esto es un tema de conversión de unidades en el cual la única forma que yo gano es, o la única forma en la que yo lo aprendo de verdad es resolviendo ejercicios. Y es mi consejo. La otra cosa entonces es que si ustedes son analíticos, ven que en estas 7 unidades básicas del SI no están establecidas todos los fenómenos físicos, todas las propiedades físicas que yo puedo atribuirle a la materia, ¿verdad? Entonces, muchas unidades son derivadas, qué sé yo, la densidad es masa entre volumen, la fuerza es la cantidad de presión por unidad de área, la temperatura es ese fenómeno físico que yo observo. Bueno, este sí es unidad básica. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces sería la longitud a la 3. A eso se le llaman unidades derivadas del SI. Entonces, ¿qué son unidades derivadas del SI? Son esas unidades que no son las unidades básicas del SI, pero que me permite entonces a mí expresarlas como las unidades básicas del SI, ¿verdad? Entonces vamos a ver si esto no me hago un rollo. Entonces el Joule es una medida de energía, ¿verdad? Los Joules es la cantidad de energía, no sé, que genera la planta hidrotérmica Miravalles. Se expresa en esta unidad o en esta unidad derivada, en Joules, pero el Joules no es otra cosa que esto, el metro cuadrado por el kilogramo entre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es la unidad derivada del SI y esta es la forma en la que yo la expreso en unidades básicas del SI. Entonces, si ustedes ven, la mayoría o todas las unidades derivadas del SI pueden ser expresadas en función de las unidades básicas del SI. Entonces, en el examen a nosotros nos van a dar una tablita de estas equivalencias, porque esto no es un factor de conversión, ¿verdad? Un joule se equivale a un metro cuadrado por kilogramo entre segundo al cuadrado. Eso no es un factor de conversión, pero es una equivalencia de cómo expresar entonces yo la unidad derivada del SI en unidades fundamentales. Esto se lo digo porque el problema del examen siempre preguntan una unidad, digamos, o una magnitud acompañada por un montón de unidades, incluidas unidades derivadas, y llevar todas unidades básicas del SI. Entonces, incluye o incluiría el que si a ustedes les da joules al final, hagan este cambio, de donde dice joules, poner unidades básicas. Entonces, hay algunas de estas unidades básicas del SI que son problemáticas, ¿verdad? O que son conflictivas o que son, no sé, engañosas, como por ejemplo el volumen. Entonces, el volumen, si nosotros vemos la fórmula, es lado por lado por lado. Entonces, al final el volumen se convierte en una interpretación de la longitud al cubo. Y entonces la longitud en la unidad básica del SI se medía con metros. Entonces la unidad derivada básica del SI o la unidad derivada aceptada del SI para volumen es metro cubo, metro al cubo, no litros. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tenemos una duda con respecto a unidades derivadas o unidades básicas, nosotros nos vamos a esta figurita. Y todo lo ligamos a estas 7 unidades básicas. Si tenemos alguna duda, sabemos a qué recurrir. Entonces, ¿qué otras consideraciones se tiene en el sistema internacional? Entonces tiene algunas unidades toleradas, ¿verdad? Algunas unidades que se usan diariamente, digamos, y que no son las unidades básicas, pero que son aceptadas. Algunas que se usaron durante mucho tiempo y que entonces fueron admitidas temporalmente, pero que siguen no siendo unidades básicas del SI, como el Armstrong para medir la distancia entre átomos, el bar para medir presión o la hectárea para medir fincas, etcétera, etcétera. Hay algunas unidades especiales y algunas prohibidas. ¿A qué me refiero con prohibidas? A utilizar otras unidades de otras escalas, como por ejemplo libra, fuerza, pulgada, perdón, atmósferas, galón,
Todos esos son unidades no permitidas o prohibidas porque pertenecen a otros sistemas de unidades, como el sistema imperial, el sistema, ay, se me olvida cómo se llama el sistema gringo, que utilizaban o hacían referencia a otras, digamos, escalas para referirse a lo mismo. Entonces, esas no se pueden utilizar cuando estamos reportando una unidad, digamos, en unidades del SDI. Y esto nos abre entonces un montón de equivalencias, ¿verdad? Porque si yo entiendo que si bien el objetivo es todo el mundo utilizar unidades del SI, no es lo que ocurre en la práctica. Es decir, cuando yo veo, no sé, una etiqueta de una coca, no viene la energía, digamos, que me proporciona la Coca-Cola, no viene en joules, viene en calorías, porque se ha extendido su uso, digamos, y entonces para nosotros es más familiar, no sé, decir que la coca tiene, no sé, 80 calorías por cada 100 mililitros o que, ¿verdad? Ya me van entendiendo. O que, vamos a ver aquí algo que también se utiliza bastante, los litros, ¿verdad? Que un litro de leche, digamos, no sé, tiene 35,21 pies cúbicos, ¿verdad? O que 10 a la 3 litros equivale a un metro cúbico, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes entiendan que yo puedo pasar de una escala a otra o de una unidad a otra utilizando una equivalencia, ¿verdad? Y esto nos abre un mundo de posibilidades porque aquí vienen todos los ejercicios de conversión, ¿verdad? ¿Cuánto equivalen 800 calorías en joules? ¿Cuántos kilogramos hay en 440, no sé, libras de calcio? ¿Cuánto volumen hay en, no sé, 100 centilitros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que dominar esto y saber entenderlo. Ya nosotros habíamos visto una introducción más o menos a este tema y habíamos dicho que nosotros, bueno, sí, aquí otras equivalencias, que nosotros la herramienta que utilizamos para hacer estos ejercicios de conversión es el análisis dimensional. Este es el análisis dimensional. Entonces, el análisis dimensional es poner los factores unitarios o las equivalencias o los factores de conversión, como le quieran llamar, en una escala o en una forma fraccionaria. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo. Un joules es lo mismo que 0,24 calorías. Entonces, si yo lo entiendo como un factor unitario, como una sola cosa, como una unidad, porque es lo mismo entre lo mismo, ¿verdad? Yo puedo poner en el denominador joules o puedo poner en el denominador calorías y puedo convertirla en fracción y la puedo utilizar a mi antojo, ¿verdad? Porque yo puedo tener entonces aquí la unidad que me están dando y como la única forma de cancelar esta unidad es poniéndola en el denominador, yo pongo entonces la unidad que yo elegí, ¿verdad? Que me interesa eliminar en el denominador. Eso es todo. Entonces, si yo quiero pasar de centímetros a metros, ¿verdad? Porque yo quiero pasar 120 centímetros a cuántos en metros, pues utilizo el factor de conversión de centímetros a metro poniendo los centímetros abajo para cancelar centímetros con centímetros y que me quede metros. A eso se le llama análisis dimensional. Esto es muy útil porque a veces yo resuelvo el problema con una sola operación y entonces hago lo que ustedes hacen, una regla de tres y listo, ¿verdad? Pero en otros no es tan sencillo. Yo tengo que encadenar aquí factores de conversión. Y entonces la forma más fácil es ir poniendo factores de conversión en escala aquí, bueno, en forma fraccionaria, amarraditos para llegar al resultado final. Entonces, aquí es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Entonces, si una mujer tiene una masa de 115 libras, ¿qué masa tiene en gramos? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer que es ir a buscar el factor de conversión de libras a gramos o de gramos a libras. Es exactamente lo mismo. Si yo vengo aquí, entonces digo, no sé, gramos, libras a gramos. Aquí está. Una libra equivale a 453,6 gramos. Este va a ser mi factor de conversión, entonces yo me lo traigo para acá. Ven, entonces aquí yo ya lo estoy poniendo en forma fraccionaria. Yo ya puedo decir que 453,6 gramos equivalen a una libra. Si aquí más bien me hubieran dicho que una mujer tiene una masa de 50 kilos, yo más bien, o 5.000, 50.000 gramos, perdón, yo más bien hubiera tenido que usar este mismo factor de conversión, pero al revés, poner 453 en el denominador y una libra en el numerador. A esto se le llama factores de conversión o análisis dimensional.
Vamos a ver, y esto es el resultado expresado en notación exponencial o notación científica, como ya habíamos visto. Vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo aquí, entonces yo puedo tener de 8 metros a pulgadas. Entonces voy a buscar el factor de conversión de metros a pulgadas. Entonces, 8 metros. El factor de conversión que tengo aquí, metros a pulgadas. Bueno, no voy a usar esto, voy a usar este de acá. El factor de conversión que tenía era de pulgadas a centímetros, no de pulgadas a metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que agregar otro factor de conversión para pasar mis metros a centímetros y poder usar el factor de conversión que tengo disponible. A esto me refiero cuando a veces tengo que encadenar factores de conversión para expresar lo que yo estoy diciendo. Entonces, 8 metros, hago primero el factor aquí en notación del sistema métrico, ¿verdad? Y paso de metros a centímetros y ahora sí puedo pasar de centímetros a pulgadas y establecer entonces el resultado final de cuánto equivalen estos 8 metros en pulgadas. Entonces, ¿qué otras complicaciones pueden haber en estos? Porque estos están muy sencillos, ¿verdad? Esto no les representa a ustedes un problema. Vamos a ver si logro aquí para verme. Cuando, por ejemplo, estoy utilizando propiedades que son cuadráticas o propiedades que son expresadas en el cubo, ahí ya hay un problema, porque entonces hay estudiantes a los que se les confunde cómo hacer este factor de conversión, ¿verdad? Porque el factor de conversión sigue siendo el mismo, pero ahora lo puedo expresar si estoy refiriéndome a una área, ¿verdad? En pulgadas al cuadrado, si estoy refiriéndome al volumen en pulgadas al cubo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí ya surge la primera complicación. ¿Qué pasa cuando yo uso exponentes? Entonces, ¿qué pasa? Yo utilizo lo mismo, ¿verdad? Entonces tengo 2 pulgadas cúbicas, lo quiero pasar a centímetros cúbicos. Entonces, como esto mismo, pero al revés. Por eso les digo que uno usa el factor de conversión a conveniencia. Yo lo puedo utilizar como 1 pulgada en el numerador y 2,54 centímetros en el denominador, o al revés. Puedo poner 2,54 aquí arriba y 1 pulgada aquí abajo. Entonces vamos a ver, aquí aquí ya me está diciendo todo. Bueno, me está pasando de pulgadas a metro cúbico directamente, ¿verdad? Yo pude haber pasado de pulgadas a centímetro cúbico y luego de centímetro cúbico a metro cúbico, ¿verdad? Pero bueno, aquí están, para agregarle otro, están pasando primero a metros y luego a centímetros, ¿verdad? Entonces, este es el factor de conversión sin el exponente. 1 metro equivale a 39,37 pulgadas. Entonces, cuando yo lo que busco es cancelar este cubo, yo lo que hago es que todo este factor de conversión lo elevo al cubo. Y esa elevación al cubo eleva tanto a la unidad como a la magnitud. Entonces, se les confunde porque a veces la magnitud en el sistema métrico es 1 y 1 a la 3 es 1, ¿verdad? Pero esta de acá no. Esta de acá, 39,37 a la 3 no es 1. Entonces, esta operación hay que hacerla. Entonces, cuando yo elevo el paréntesis al cubo, ese paréntesis se eleva tanto a la unidad como a la magnitud. Lo mismo ocurre para el sistema métrico, ¿verdad? Entonces, si yo elevo esto al cubo, eleva tanto los centímetros como los 100, tanto el 1 como los metros, para tener el resultado final. Practíquenlo, insisto, porque no es complicado, pero se les complica un montón. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Entonces yo se los dejo para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, si yo quiero practicar, me vengo a esta tablita y digo, ¿cómo paso entonces de 120 kilómetros por hora a metros sobre segundo? ¿Verdad? Que este sería como llevar a unidades del sistema internacional. Entonces, ¿cómo lo llevo yo a unidades del sistema internacional? ¿O cuál es el análisis que yo debería hacer? Yo digo, kilómetros es una unidad de longitud, la unidad básica del SI para la longitud es metros. Entonces tengo que llevar de alguna forma estos kilómetros a metros. Es la única posibilidad que tengo. Y la unidad de abajo es horas, que mide tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la unidad básica del SI para el tiempo? Segundos. Entonces, todo lo tengo que llevar. Tengo que encontrar una forma para llevar estas horas a segundos, ¿verdad? Acá surge otra complicación, digamos, adicional que no he mencionado, y es que a veces yo puedo tener también entonces unidades en el denominador, pero el análisis es el mismo. Entonces, si yo estoy haciendo aquí factores
de conversión o análisis adimensional, entonces pongo primero el factor de conversión, aquí empezaron por kilómetros, entonces los kilómetros van en el numerador, porque quiero cancelar. Lo contrario ocurre con las horas, ¿verdad? Porque las horas ya están en el denominador, entonces yo más bien tengo que poner horas en el numerador para que se me cancelen las horas con las horas. Entonces, insisto, esto practicando, no hay de otra, ¿verdad? Para poder llegar a la respuesta final. Acá en estos factores de conversión, este 100 ya está elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, no se olviden a que si yo hago el paréntesis, digamos, o el factor de conversión tradicional, tengo que elevar este 100 al cubo. Aquí ya está elevado al cubo. ¿Ven? Entonces, y con eso entonces terminaríamos conversión de unidades. La clase presencial, la idea es generar un montón de ejercicios o de problemas para que podamos practicar y que no sea un tema, digamos, que se nos complique. Ahora sigo con una de las unidades del sistema internacional que que el temario nos pide explicar y que tiene ciertas particularidades. Entonces, vamos a ver si lo logro. Y ya continúo. Esperen para ver. Y ahora sí, ya continúo. Segundo. Dependiendo del entorno en el que se encuentran. Entonces, la temperatura es esa medida del calor o del frío que está experimentando el objeto, ¿verdad? O el cuerpo, como lo quieran ver. Entonces, uno no se está refiriendo al calor cuando está refiriéndose a una temperatura, ¿verdad? El calor es una unidad o una medida de energía, no una medida de temperatura, ¿verdad? Entonces, el calor es simplemente la, como la evidencia física, luego lo vamos a ver más adelante en el segundo tema, creo, o en el cuarto. La evidencia física, digamos, de que la energía se está manifestando. ¿Cómo se está manifestando? A través del calor. Entonces, la temperatura es la manifestación directa de ese flujo de calor, porque se recuerdan que el calor se manifiesta por convección, entonces siempre fluye del objeto más caliente al objeto más frío, ¿verdad? Tiene como ese gradiente, digamos, y ese mecanismo por el cual se transmite. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos medir esa temperatura? A través de tres escalas principales, ¿verdad? Y entonces vamos a repasar las tres porque algunas tienen ciertas connotaciones que es, no sé, curiosidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si empezamos por la escala de Kelvin, ¿qué decimos de la escala de Kelvin? Que es la base o la que se utiliza, digamos, como, como la, vamos a ver, como la escala principal que utiliza el sistema internacional.
Entonces, todo, digamos, cuando está especificado en Kelvin, se está utilizando unidades básicas del sistema internacional. Está creada con base en el cero absoluto. Entonces, quiere decir que solo números positivos tiene, ¿verdad? Porque por debajo del cero absoluto se supone que no hay movimiento de las partículas. Entonces, que esa es la mínima temperatura a la cual puede llegar un cuerpo. Y a partir de ahí, todos los números positivos, ¿verdad? Eso no le ocurre a las otras dos escalas, que sí que presentan números negativos. Otra consideración importante de la escala de Kelvin es que es la única que no tiene el signito este de grados. Ven, este tiene Kelvin, grados Celsius, grados Fahrenheit. Entonces, este no tiene el signito de grados. Eso es otra consideración importante. Y, y bueno, esas son las particularidades de esta escala. La escala de Celsius, digamos que es la escala más tradicional, es la escala a la que nosotros estamos acostumbrados y familiarizados, es la que está creada con base en la temperatura de fusión y ebullición del agua. Entonces el cero se estableció con base en esa temperatura a la cual el agua dejaba de ser sólido y pasaba a líquido. Y estos 100 grados se establecieron también con esa temperatura a la cual el agua, importante decir, ¿verdad? A nivel del mar, pasa a fase gaseosa. Entonces, esta es la escala de Celsius. Estas dos escalas son hermanas, son amiguitas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. La razón de la conversión o la fórmula matemática de conversión entre una y otra nos da la respuesta, pero estas dos escalas entonces tienen el mismo tamaño, para que lo recuerden ahorita que lo vamos a ver. Y luego está la última, la de Fahrenheit, que son las que utilizan en Estados Unidos o en Norteamérica, que digamos que es como la más arbitraria, tiene una escala diferente porque ya agrega una fracción, entonces digamos que es la menos intuitiva y la más difícil de entender, pero simplemente es otra escala más, ¿verdad? Entonces, esas son las tres escalas que existen y hay fórmulas matemáticas que nos permiten pasar de una escala a otra. Entonces, estas escalas de temperatura nos permiten a nosotros medir temperaturas absolutas, es decir, temperaturas que están ocurriendo en el cuerpo. Yo ahorita, qué sé yo, no sé, si prendo el aire acondicionado, está a 23 grados centígrados esta habitación. Esa es la temperatura de esta habitación. Entonces, cuando alguien se refiere, digamos, como a la temperatura a la cual está un cuerpo, son temperaturas absolutas y son las que se miden y son las que yo utilizo la fórmula larga, digamos, para pasar de una escala a otra. ¿Cuál es la fórmula? Aquí está. Entonces, yo puedo, vamos a ver, yo puedo especificar, digamos, o expresar, perdón, esa era la palabra que quería, expresar la temperatura de esta sala, la puedo expresar en Kelvin, la puedo expresar en Fahrenheit o la puedo expresar en grados Celsius, ¿cierto? Simplemente utilizo alguna de estas fórmulas para hacer la conversión de una escala a otra. Eso es una temperatura absoluta. Entonces, nos quedamos con eso y entonces cuando nos digan cuál es la temperatura o expresa la temperatura del Sol en las tres unidades, utilizamos estas ecuaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque es una temperatura absoluta, es una temperatura que yo estoy midiendo y es una temperatura a la cual simplemente necesito la operación matemática para pasar a otra escala. Lo otro que tenemos que ver y que puede ser un poco más complicado y menos intuitivo son los cambios de temperatura o los diferenciales de temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los procesos requieren que se estudien, digamos, como un delta y no como un valor absoluto. Entonces vamos a ver, esto sería ya como relativizar un poco la medición. Entonces, para explicarlo con un ejemplo, no sé, digamos que nosotros tenemos un reactor, ¿verdad? Que tiene que calentar el agua. Martín, salga, por favor, porque sí, mi amor. Eh, Tenemos que especificar entonces, o perdón, ese reactor tiene que alcanzar cierta temperatura comenzando de temperatura ambiente, o bien es un serpentín que enfría, digamos, un reactor y necesita una especificación que cumplir. Entonces yo tengo una temperatura inicial y tengo una temperatura final, ¿cierto? Yo tengo una temperatura con la cual arranco y una temperatura operacional a la cual quiero llegar. A la diferencia entre esa situación inicial y esa situación final se le llama delta y está especificado con este signito de un triangulito. Entonces se utiliza un montón en matemáticas porque los deltas ayudan a especificar un montón de propiedades. Hay un montón de propiedades de estado que no son
que no pueden ser medidas como un parámetro absoluto, sino más bien como algo relativizado que caracteriza, digamos, un sistema en función de una situación inicial y una situación final. Entonces, la entropía, la entalpía no se pueden medir, pero sí se puede medir el cambio. Entonces, la caracterización del cambio es lo que a mí me importa, porque es lo que yo estoy haciéndole al sistema para que varíe. Entonces, como les decía, los deltas se utilizan mucho. Entonces, estos deltas, ¿qué significan? Vamos a ponerlo aquí. Temperatura final menos temperatura inicial. Ese va a ser nuestro delta, ¿verdad? Entonces, estos deltas tienen ciertas particularidades. No se puede utilizar, por ejemplo, la fórmula de matemáticas para pasar de un delta en grados Fahrenheit a un delta en grados Celsius. O a un delta en grados, sí, de un delta en grados Fahrenheit a un delta en grados Celsius. Eso no se puede hacer. Porque resulta que el cambio de temperatura depende de la escala en la cual está hecha la medición, ¿verdad? Y no todas las escalas tienen como el mismo peso. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que quiero que se queden es con esto. Y esta es la fórmula del cambio de temperatura o el diferencial de temperatura. ¿Por qué? Porque en los problemas a veces nos dan el delta y la temperatura final, el delta y la temperatura inicial, o la temperatura inicial y la final y no el delta, o sucesivamente, ¿verdad? Pero estas temperaturas son temperaturas absolutas. La temperatura inicial y la temperatura final son valores absolutos y se intercambian utilizando fórmulas largas. El delta no. El delta no se puede utilizar una fórmula de estas para cambiar de un delta en Kelvin a un delta en grados Fahrenheit. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí y analizan, vamos a ver, estas fórmulas, digamos, de conversión, pueden notar alguna característica que nos ayude, digamos, a encontrar la respuesta del por qué este delta sí para el Kelvin y Celsius, pero no para Fahrenheit. Entonces, si ustedes ven la escala de grados Celsius, simplemente es una escala, una línea recta con una pendiente, ¿verdad? Que es 273,5 y una variación de Kelvin. Entonces vamos a ver, matemáticamente lo que tengo son dos rectas paralelas. Si ustedes lo ven aquí, digamos, esta de Celsius está especificando la variación, no sé, de menos 200 a 400. Es una línea recta porque eso es una, un polinomio de grado 1. La escala de Kelvin tiene lo mismo. Lo que simplemente tiene es un factor que correlaciona el aumento entre una y otra. Ven, entonces cuando esta empieza en cero absoluto, que sería como extrapolarla para allá, esta empieza a menos 273. Pero un cambio de unidad en cualquiera de las dos escalas tiene, digamos, el mismo efecto. Digamos, si yo aumento un grado Celsius, aumento un grado Kelvin. Si aumento 100 grados Celsius, aumento 100 grados Kelvin. Y así sucesivamente. Quiere decir que las dos escalas tienen el mismo peso, que los cambios tienen, digamos, la misma respuesta tanto en la escala de Kelvin como en la escala de grados Fahrenheit, que un aumento equivale a lo mismo para cualquiera de los dos. Sin embargo, nosotros vemos esta otra que tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una fracción, ¿verdad? Entonces ya esto no es un polinomio de grado 1, ¿verdad? Sino más bien es una función inversa, ¿verdad? Se podría ver así. Y quiere decir entonces que el aumento de este grado Celsius, ¿verdad? O de este grado Celsius o grado Kelvin, no va a tener el mismo efecto en la escala de Fahrenheit. Y entonces nosotros no podemos, es decir, si el sistema varió 100 grados Celsius, varió 100 grados Fahrenheit. Podemos hacer, si el sistema varió 100 grados Kelvin, varió 100 grados Celsius. Eso sí se puede hacer porque tiene el mismo peso en la escala. Lo que no se puede hacer es en la escala de grados Fahrenheit, ¿verdad? Por eso, de ahí es donde viene este 1.8. Este 1.8 viene de este cambio de estos 5 novenos que están especificados entre una escala y otra. Entonces, ven, aquí ya es una variable menos, o sea, una variable inversa menos una constante que tiene esta característica. Entonces, si nosotros queremos hacer, nos dicen, el reactor se tuvo que haber enfriado 100 grados Celsius. Eso no es una temperatura absoluta, es una temperatura relativa que yo necesito utilizar
esta otra de acá. En el examen nos ponen un delta en Kelvin y nos dicen el análogo, digamos, en la otra escala. Ahorita busco un examen y lo vemos para ver si nosotros lo entendemos. Lo que me gustaría ahora es hacer algún ejercicio o intentar hacer algún ejercicio, ya que aquí cuesta mucho hacerlo. Entonces, para seguir, es complicado. Entonces, para seguir, es complicado la resolución de ejercicios por la limitación, digamos, de la computadora. Entonces, muchos de estos, digamos que los vamos a hacer en clase. Pero aquí es simplemente como para que ustedes vean. Estos no son los más difíciles de todos, pero nos pueden ayudar a nosotros como a practicar conversiones, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo que los hagan porque incluso aquí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, pueden intentar hacerlos sin saber la respuesta y luego comprobar aquí si lo están haciendo bien. Ven lo que les digo, aquí lo que hacen es agrupar factores de conversión. Entonces, puede ser tan fácil como un factor de conversión o tan difícil como, no sé, uno, dos, tres, cuatro factores de conversión. Dependiendo del ejercicio, así es como nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, traten de hacerlo y luego los vemos. Y luego en clase los repasamos, estos dos. Este tercero sí es ya ahora sí de deltas de temperatura o diferenciales de temperatura. Dice, si se coloca una muestra de acetona a 90 grados Fahrenheit en un vidrio de reloj y después de que se evapora la temperatura del vidrio se redujo 7 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura final del vidrio en Kelvin? Entonces, aquí es un montón de factores de, bueno, de conversión entre escalas, ¿verdad? Porque tengo una temperatura inicial en 90 grados Fahrenheit, un delta, ¿verdad? Porque aquí ya está hablando del proceso, ya sea de una reducción o de un calentamiento o de un enfriamiento o de un aumento. Todas esas palabras nos ayudan a entender que esto no es una temperatura absoluta, esto es el cambio, ¿verdad? El vidrio está a 90 y se redujeron 7 grados, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular esa temperatura final, pero la quieren en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pasar este cambio a grados Kelvin directamente porque tienen el mismo peso en la escala y este, utilizando, digamos que 7, una reducción de 7 grados Celsius es lo mismo que una reducción de 7 grados Kelvin, ¿verdad? O 7 Kelvin. Esta temperatura inicial en grados Fahrenheit la convertimos con la fórmula grandota a Kelvin y ya tenemos entonces tanto la temperatura inicial en Kelvin como el cambio en Kelvin. Y ya podemos aplicar la fórmula esta que les enseñé aquí. Delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vamos a ver aquí la resolución del ejercicio. Aquí está. Bueno, método A y método B porque uno puede ya sea pasar todo a Kelvin o ya sea pasar esta de acá a grados Fahrenheit y luego volver a pasar a Kelvin. Entonces vamos a ver el método A. Entonces dice temperatura inicial a 90 grados Fahrenheit. El delta T, esta es la otra consideración que se me fue, pero que es importante mencionarla. El delta tiene una dirección. Este es un vector, ¿verdad? Entonces los vectores tienen dirección. Entonces la dirección se refiere a la dirección del proceso, ¿verdad? Entonces, si nosotros notamos aquí, vamos a ver, en esta fórmula de acá, si yo me estoy refiriendo a un proceso de enfriamiento, vamos a ver si lo hago, digamos, en otra filmina. Entonces, si yo tengo esta fórmula, ¿verdad? Y vamos a poner aquí dos casos hipotéticos para que ustedes lo vean ya con números. Entonces, para un proceso de enfriamiento, y más o menos así es como ustedes deberían hacer el análisis, y un proceso de calentamiento. Entonces, para un proceso de enfriamiento, la temperatura final, ¿qué condición debe de cumplir o qué condición física debe de cumplir para que ocurra un proceso de enfriamiento? La temperatura final debe ser menor que la temperatura inicial, ¿cierto? Porque temperaturas más frías indican que estoy enfriando lo que sea que esté enfriando. Entonces, si nosotros le ponemos un número a esto, no sé, la temperatura final eran, no sé, serán 10 grados Celsius.
y la temperatura inicial eran temperatura ambiente. Entonces, si nosotros tenemos este set de condiciones, ¿qué le pasa a nuestro delta T? Vamos a verlo aquí ya con numeritos. Entonces, si esta temperatura final resulta que eran 10 grados Celsius y esta temperatura inicial resulta que eran 25 grados Celsius, quiere decir que nuestro delta va a tener un signo negativo, porque 10 menos 25 es igual a menos 15 grados Celsius. Entonces, para procesos de enfriamiento, el delta T es un valor con signo negativo. Lo mismo ocurriría entonces, pero en sentido contrario para un proceso de calentamiento, que sería lo mismo, pero al contrario, que la temperatura final sea mayor a la temperatura inicial. Y entonces en el resultado de la operación el signo va a quedar positivo. Pues para procesos de calentamiento, yo tengo esto mismo, pero al contrario, ¿verdad? Entonces tengo, pero ¿por qué me está costando tanto? Aquí. Tengo 25, que sería la temperatura final de mi segundo proceso, menos 10, que sería la temperatura, no, menos 25 sería la temperatura final, sí, y menos 10 sería, 10 grados Celsius sería la temperatura inicial. Entonces, tiene esta característica que ahora yo tengo un símbolo positivo, ¿verdad? Entonces, ahora sí le damos dirección al valor. Entonces, los delta T para procesos de enfriamiento tienen que llevar un símbolo negativo. El enunciado nunca lo pone. Entonces, nosotros para un proceso de enfriamiento tenemos que agregar el símbolo negativo. Para un proceso de calentamiento, no. Pero sí hay que entender que entonces este negativo proviene de la dirección del proceso. Entonces, cuando se me refiero a un enfriamiento, lo lleva y cuando no, no lo lleva. Cuando es un calentamiento, no lo lleva. Y entonces aquí nosotros ya identificamos. Si se coloca una muestra de acetona a 90 grados Celsius en un vidrio y después de que se evapora la temperatura del vidrio se reduce 7 grados, quiere decir que esa reducción produjo un enfriamiento. Entonces, por eso es que yo aquí, en la resolución, le tengo que agregar este símbolo negativo. Y se lo tengo que agregar yo, porque yo soy el que estoy entendiendo de si se trata de un enfriamiento o de un calentamiento. Soy yo el que tengo que interpretar esto. Entonces, aquí están los datos, ¿verdad? Y entonces yo creo que esta primera versión lo que está haciendo es pasando esta temperatura inicial a a grados Celsius. ¿Para qué? Para poder hacer la fórmula aquella, la fórmula del delta T, esta de acá, esta de acá. Ve, si yo tengo Fahrenheit y tengo Kelvin aquí o tengo Celsius aquí, no lo podría hacer. La única sería que estas dos coincidan en la misma escala. Entonces, en este caso, pasé a grados Celsius. Entonces, ahora sí ya tengo mi temperatura inicial en grados Celsius, mi delta T en grados Celsius y aplico la fórmula. Entonces, este lo tengo, este lo tengo. Entonces, este lo paso para acá a sumar y ya me queda despejada la temperatura final. Entonces ahora sí, y ahora simplemente sustituyo menos 7 más 32 igual a 25. Luego hago la conversión final de la temperatura final que me la están pidiendo en grados Kelvin. Y ese fue todo el problema. Entonces, ¿de dónde radica el problema? Acá, en la interpretación del delta T, en la conversión del delta T, si es que lo fuéramos convertido. Ve que aquí sí lo están convirtiendo. Aquí convirtieron la temperatura inicial, aquí convirtieron el delta T. Entonces aquí mantuvieron la temperatura inicial en grados Fahrenheit y modificaron el delta T, que estaba expresado en grados Celsius, a grados Fahrenheit. ¿Cómo lo hacen? Ven que no utilizan aquí la fórmula larga. Utilizan siempre simplemente el 1,8 de conversión entre las dos escalas y ya tienen entonces el delta T expresado en grados Fahrenheit. Y entonces ahora simplemente aplican la fórmula y luego hacen la conversión de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Bueno, aquí lo hicieron de grados Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, pero es lo mismo. Entonces, aquí hay otros problemas de conversión de unidades, que fue lo que vimos en la primera parte, que se parecen más a los problemas del examen. Ven, aquí utilizan la constante de los gases ideales que está expresada con esta fórmula. P, la presión por el volumen dividido entre los moles y la temperatura. Entonces, ya va a ser una magnitud compuesta.
¿verdad? Porque entonces voy a tener aquí una medida de presión, una medida de volumen, una medida en moles y una medida en alguna escala de temperatura. Esto lo que me piden es que lo lleve a unidades básicas del SI. Entonces, si esa presión que yo estoy midiendo está en bares, la tengo que pasar a pascales. Si ese volumen que yo estoy midiendo lo tengo en litros, lo tengo que pasar a metros cúbicos. Si estos moles están en kilomoles, yo los tengo que pasar a moles. Si esta temperatura está en Fahrenheit, la tengo que pasar a Kelvin. Entonces, importante, las temperaturas cuando es conversión de unidades, siempre se utiliza el valor de cambio de la escala, es decir, la fórmula pequeñita y no la fórmula larga. Y es simplemente reconocer eso. Entonces, vean aquí. Entonces, aquí yo ya tengo los números, 1200 milímetros de mercurio por 50 galones, que sería el volumen, dividido entre 12,34 moles y 300 Kelvin. Entonces, ¿cuál es la estrategia de resolución del problema? Es lograr identificar la magnitud, o perdón, la unidad, y encontrar el análogo del SI. Entonces, si esto es una medida de presión, como lo dice aquí, yo este lo tengo que llevar a, a pascales. Si este es una medida de volumen, yo lo tengo que llevar a metro cúbico. Este ya está expresado en la unidad básica, no le tengo que hacer nada. Este tampoco le tengo que hacer nada. Entonces, ven acá, estos dos los dejo intactos y estos dos son los que hago los cambios. Para al final tener, entonces, aquí este primero, milímetros de mercurio atmósferas, para luego de pasar de atmósfera a pascales. Esto es porque no tenían, digamos, la referencia directa de milímetros de mercurio a pascales. Si ustedes tienen este factor de conversión de milímetros de mercurio a pascales, pues solo hacen un factor de conversión. Si resulta en el examen lo viene separado, solo viene el de pascales a atmósferas y el de atmósferas a milímetros de mercurio, pues tienen que encadenarlos. Tienen que poner primero el de milímetros de mercurio a atmósferas y luego el de atmósferas a pascales. Entonces ya aquí ya tengo pascales. Ven, aquí agregamos este otro de aquí, que es una forma de hacerlo, o bien reemplazo esto directamente por la expresión o la equivalencia de las unidades bases del sistema internacional. Y lo último es de galones a litros. Bueno, de galones a litros y de litros a metros cúbicos. Y ya me queda entonces luego de haber hecho todo el cancele, un montón de unidades rezagadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este me tiene que estar expresando una presión. Bueno, en este caso ya aquí ya no, porque ya son unidades básicas. Pero entonces cuando yo llego a todo, todas estas unidades que me quedan acá tienen que ser alguna unidad fundamental del SI. Entonces tiene que ser o kilogramos o metros. Bueno, metros o las unidades, digamos, si con la potencia eso es indiferente, pero tiene que ser kilogramos, metros, segundos, candelas, moles, Kelvin o amperes. Alguna de esas 7 o todas tienen que estar aquí. Ven que aquí no hay ninguna otra que yo haya mencionado. ¿Por qué? Porque aquí es llevar todo a unidades básicas del SI. O por este lado aquí ahí tienen otro ejercicio, ¿verdad? Que es el número de Reynolds. Este es bonito de hacerlo porque al final se cancelan todas las unidades, entonces les queda como un número adimensional sin dimensiones. Háganlo para que practiquen. Y si quieren, practicamos este, que ya lo que tiene es simplemente una especificación, que es lo que hacen en el examen. Entonces le damos el enunciado para que lo noten. Dice, el carbón vegetal es un combustible sólido que se produce tradicionalmente por tratamiento térmico de la madera, es decir, se calienta la madera, ¿verdad? Se quema, así es como se hace el carbón, en ausencia de oxígeno, a temperaturas mayores a 400 grados, ¿verdad? La forma tradicional es hacer como un hueco en la tierra, poner toda la madera y todo eso, prenderlo y taparlo, ¿verdad? Entonces, así es como se produce el carbón vegetal. Entonces, se empieza a producir a temperaturas mayores de 400. Sigamos. Dice, en caso de que los materiales de partida cuenten con humedad, esta podría eliminarse a temperaturas menores a 373 Kelvin. La humedad se elimina a 373 Kelvin. Usando una leña encendida, se aumentó en 105 grados Fahrenheit la temperatura de una pila de madera cubierta de tierra a 30 grados Celsius. Considerando la información expuesta, determine la temperatura final de la pila de madera en Kelvin y si se producirá carbón o solo se secará la madera. Entonces, en este ejercicio hay un montón de medidas de temperatura que no todas son útiles, ¿verdad? Que no todas son parte del problema y porque algunas son especificaciones.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ser capaces de detectar cuál es la temperatura final, o la temperatura inicial, ¿verdad? De cuál es el cambio de temperatura para poder calcular la temperatura final, ¿verdad? En esta parte A. También hay que ser capaces de identificar entonces cuáles temperaturas simplemente se refieren a alguna característica que se tiene que cumplir para que el proceso suceda. Entonces, en este caso, nosotros simplemente lo que tenemos es una pila de madera que estaba cubierta de tierra a 30 grados Celsius y que como nosotros sabemos que el proceso de carbón vegetal, digamos que está mediado por un calentamiento, entonces sabemos que la temperatura, que esta leña encendida aumentó en 105 grados Celsius la temperatura. Entonces, este es nuestro delta T y esta es nuestra temperatura inicial. Con estos dos datos nosotros podemos calcular esta temperatura final, independientemente de los valores que nos dicen si se evaporó el agua o no y si se creó o no el carbón. Entonces, repasemos esto. A 373 se evapora el agua. Entonces, digamos que se secó la madera. Y si seguimos calentando, a 400 se empieza a formar el carbón. Entonces, lo que nosotros queremos saber ahorita es si con lo que la persona hizo se secó la madera o si no se secó la madera y si se secó la madera y se produjo carbón, ¿verdad? O si no pasó ninguna de las dos, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual a como lo hacemos siempre. Pasamos estos 105 grados Fahrenheit de cambio de delta T a un delta T en grados Celsius, o bien pasamos esta temperatura inicial a grados Fahrenheit, ¿verdad? Para poder tener las dos mediciones en una misma escala. Entonces aquí lo hacen del método A y del método B, da igual. Un approach o otro approach da igual, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, sigamos este. Tengo la temperatura inicial a 30 grados, el delta T a 105. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es usando la conversión larga porque estoy cambiando esta temperatura absoluta, esta temperatura inicial a grados Fahrenheit y ahora aplico la fórmula. ¿Por qué? Porque ya tengo tanto el cambio como la temperatura inicial en la misma escala, en grados Fahrenheit. Entonces, aquí es simplemente despejar la temperatura final, pasando este a sumar, ¿verdad? Y entonces 105 más 86. Si lo notan aquí, este delta T es positivo porque se refiere a un proceso de calentamiento y no un proceso de enfriamiento, ¿verdad? Entonces aquí yo lo dejo positivo. Y simplemente hago la operación matemática. Si este hubiera sido un proceso de enfriamiento, le agrego el menos y aquí le agrego el menos. Eso es todo. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la temperatura final a la cual se calentó esa pila de madera fueron 191 grados Fahrenheit. Pero en el ejercicio me lo piden pasarla o expresarla en grados Kelvin. Entonces, aquí la expreso en grados Celsius y aquí en grados Kelvin. Todas estas tres son la misma pila de maderas, pero en grados Fahrenheit, en grados Celsius, en grados Kelvin. Ven, todas estas son temperaturas absolutas, solo que expresadas en diferentes escalas. Entonces ya con esto, nosotros como la tenemos la temperatura final en las tres escalas, podemos hacer la evaluación. Entonces vamos a ver. Aquí dice, en caso de que los materiales de partida cuenten con humedad, que la pila de madera tenga humedad, podría eliminarse a temperaturas menores a 373. Entonces, ¿se cumplió que esta temperatura menores a 373? Sí, entonces la madera sí se secó. Lo que pasa es que para que la madera empiece a formar carbón, para que empiece a convertirse en carbón, ocupa llegar a temperaturas mayores a 400. Y aquí dice que la temperatura final fue 88. Entonces no se va a producir carbón. Le falta un montón de grados Celsius, o sea, hace falta un montón de calentamiento para que empiece a producir carbón. Así es como deberíamos hacerlo, porque así es como va a venir en el examen. Este otro es parecido, ¿verdad? Y ya terminaríamos esta parte. Entonces, la idea es que practiquen para que la próxima sesión presencial podamos hacer ejercicios de conversión, de delta, de cambios de temperatura absoluta, de cambios de temperatura o de cambios de diferenciales de temperatura, ya problemas contextualizados con alguna referencia o con alguna especificación, ver algún examen viejo, intentar hacer más cosas para poder ya dar por terminada esta unidad y pasar con la siguiente unidad, pero que esta, digamos, que haya sido, que haya quedado
integrada dentro de nuestro cerebro. Entonces, les aconsejo que estudien, que no lo dejen todo para el final, ¿verdad? Esta parte es la parte más práctica del primer parcial, entonces les aconsejo practicar, insisto, no hace falta esperarse hasta el final y nos vemos entonces la próxima sesión. Que estén muy bien. Segundo. Dependiendo del entorno en el que se encuentran. Entonces, la temperatura es esa medida del calor o del frío que está experimentando el objeto, ¿verdad? O el cuerpo, como lo quieran ver. Entonces, uno no se está refiriendo al calor cuando está refiriéndose a una temperatura, ¿verdad? El calor es una unidad o una medida de energía, no una medida de temperatura, ¿verdad? Entonces, el calor es simplemente la, como la evidencia física, luego lo vamos a ver más adelante en el segundo tema, creo, o en el cuarto. La evidencia física, digamos, de que la energía se está manifestando. ¿Cómo se está manifestando? A través del calor. Entonces, la temperatura es la manifestación directa de ese flujo de calor, porque se recuerdan que el calor se manifiesta por convección, entonces siempre fluye del objeto más caliente al objeto más frío, ¿verdad? Tiene como ese gradiente, digamos, y ese mecanismo por el cual se transmite. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos medir esa temperatura? A través de tres escalas principales, ¿verdad? Y entonces vamos a repasar las tres porque algunas tienen ciertas connotaciones que es, no sé, curiosidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si empezamos por la escala de Kelvin, ¿qué decimos de la escala de Kelvin? Que es la base o la que se utiliza, digamos, como, como la, vamos a ver, como la escala principal que utiliza el sistema internacional. Entonces, todo, digamos, cuando está especificado en Kelvin, se está utilizando unidades básicas del sistema internacional. Está creada con base en el cero absoluto, entonces quiere decir que solo números positivos tiene, ¿verdad? Porque por debajo del cero absoluto se supone que no hay movimiento de las partículas, entonces que esa es la mínima temperatura a la cual puede llegar un cuerpo. Y a partir de ahí, todos los números positivos, ¿verdad? Eso no le ocurre a las otras dos escalas, que sí que presentan números negativos. Otra consideración importante de la escala de Kelvin es que es la única que no tiene el signito este de grados. Ven, este tiene Kelvin, grados Celsius, grados Fahrenheit. Entonces, este no tiene el signito de grados. Eso es otra consideración importante. Y, y bueno, esas son las particularidades de esta escala. La escala Celsius, digamos que es la escala más tradicional, es la escala a la que nosotros estamos acostumbrados y familiarizados, es la que está creada con base en la temperatura de fusión y ebullición del agua. Entonces el cero se estableció con base en esa temperatura a la cual el agua
dejaba de ser sólido y pasaba a líquido. Y estos 100 grados se establecieron también con esa temperatura a la cual el agua, importante decir, ¿verdad? A nivel del mar, pasa a fase gaseosa. Entonces, esta es la escala de Celsius. Estas dos escalas son hermanas, son amiguitas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. La razón de la conversión o la fórmula matemática de conversión entre una y otra nos da la respuesta, pero estas dos escalas entonces tienen el mismo tamaño, para que lo recuerden ahorita que lo vamos a ver. Y luego está la última, la de Fahrenheit, que son las que utilizan en Estados Unidos o en Norteamérica, que digamos que es como la más arbitraria, tiene una escala diferente porque ya agrega una fracción, entonces digamos que es la menos intuitiva y la más difícil de entender, pero simplemente es otra escala más, ¿verdad? Entonces, esas son las tres escalas que existen y hay fórmulas matemáticas que nos permiten pasar de una escala a otra. Entonces, estas escalas de temperatura nos permiten a nosotros medir temperaturas absolutas, es decir, temperaturas que están ocurriendo en el cuerpo. Yo ahorita, qué sé yo, no sé, si prendo el aire acondicionado, está a 23 grados centígrados esta habitación. Esa es la temperatura de esta habitación. Entonces, cuando alguien se refiere, digamos, como a la temperatura a la cual está un cuerpo, son temperaturas absolutas y son las que se miden y son las que yo utilizo la fórmula larga, digamos, para pasar de una escala a otra. ¿Cuál es la fórmula? Aquí está. Entonces, yo puedo, vamos a ver, yo puedo especificar, digamos, o expresar, perdón, esa era la palabra que quería, expresar la temperatura de esta sala, la puedo expresar en Kelvin, la puedo expresar en Fahrenheit o la puedo expresar en grados Celsius, ¿cierto? Simplemente utilizo alguna de estas fórmulas para hacer la conversión de una escala a otra. Eso es una temperatura absoluta. Entonces, nos quedamos con eso y entonces cuando nos digan cuál es la temperatura o expresa la temperatura del Sol en las tres unidades, utilizamos estas ecuaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque es una temperatura absoluta, es una temperatura que yo estoy midiendo y es una temperatura a la cual simplemente necesito la operación matemática para pasar a otra escala. Lo otro que tenemos que ver y que puede ser un poco más complicado y menos intuitivo son los cambios de temperatura o los diferenciales de temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los procesos requieren que se estudien, digamos, como un delta y no como un valor absoluto. Entonces vamos a ver, esto sería ya como relativizar un poco la medición. Entonces, para explicarlo con un ejemplo, no sé, digamos que nosotros tenemos un reactor, ¿verdad? Que tiene que calentar el agua. Martín, salga, por favor, porque sí, mi amor. Eh, tenemos que especificar entonces, o perdón, ese reactor tiene que alcanzar cierta temperatura comenzando de temperatura ambiente, o bien es un serpentín que enfría, digamos, un reactor y necesita una especificación que cumplir. Entonces yo tengo una temperatura inicial y tengo una temperatura final, ¿cierto? Yo tengo una temperatura con la cual arranco y una temperatura operacional a la cual quiero llegar. A la diferencia entre esa situación inicial y esa situación final se le llama delta y está especificado con este signito de un triangulito. Entonces se utiliza un montón en matemáticas porque los deltas ayudan a especificar un montón de propiedades. Hay un montón de propiedades de estado que no son, que no pueden ser medidas como un parámetro absoluto, sino más bien como algo relativizado que caracteriza, digamos, un sistema en función de una situación inicial y una situación final. Entonces, la entropía, la entalpía no se pueden medir, pero sí se puede medir el cambio. Entonces, la caracterización del cambio es lo que a mí me importa, porque es lo que yo estoy haciéndole al sistema para que varíe. Entonces, como les decía, los deltas se utilizan mucho. Entonces, estos deltas, ¿qué significan? Vamos a ponerlo aquí. Temperatura final menos temperatura inicial. Ese va a ser nuestro delta, ¿verdad? Entonces, estos deltas tienen ciertas particularidades. No se puede utilizar, por ejemplo, la fórmula de matemáticas para pasar de un delta en grados Fahrenheit a un delta en grados Celsius o a un delta en grados, sí, un delta en grados Fahrenheit a un delta en grados Celsius. Eso no se puede hacer porque resulta que el cambio de temperatura depende de la escala en la cual está hecha la medición, ¿verdad? Y no todas las escalas tienen como el mismo peso y eso es lo que vamos a estudiar ahorita.
¿verdad? Entonces, ahorita lo que quiero que se queden es con esto. Y esta es la fórmula del cambio de temperatura o el diferencial de temperatura. ¿Por qué? Porque en los problemas a veces nos dan el delta y la temperatura final, el delta y la temperatura inicial, o la temperatura inicial y la final y no el delta, o sucesivamente, ¿verdad? Pero estas temperaturas son temperaturas absolutas. La temperatura inicial y la temperatura final son valores absolutos y se intercambian utilizando fórmulas largas. El delta no. El delta no se puede utilizar una fórmula de estas para cambiar de un delta en Kelvin a un delta en grados Fahrenheit. Y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí y analizan, vamos a ver, estas fórmulas, digamos, de conversión, pueden notar alguna característica que nos ayude, digamos, a encontrar la respuesta del por qué este delta sí para el Kelvin y Celsius, pero no para Fahrenheit. Entonces, si ustedes ven la escala de grados Celsius, simplemente es una escala, una línea recta con una pendiente, ¿verdad? Que es 273,5 y una variación de Kelvin. Entonces vamos a ver, matemáticamente lo que tengo son dos rectas paralelas. Si ustedes lo ven aquí, digamos, esta de Celsius está especificando la variación, no sé, de menos 200 a 400. Es una línea recta porque eso es una, un polinomio de grado 1. La escala de Kelvin tiene lo mismo, lo que simplemente tiene es un factor que correlaciona el aumento entre una y otra. Ven, entonces cuando esta empieza en cero absoluto, que sería como extrapolarla para allá, esta empieza a menos 273. Pero un cambio de unidad en cualquiera de las dos escalas tiene, digamos, el mismo efecto. Digamos, si yo aumento un grado Celsius, aumento un grado Kelvin. Si aumento 100 grados Celsius, aumento 100 grados Kelvin. Y así sucesivamente. Quiere decir que las dos escalas tienen el mismo peso, que los cambios tienen, digamos, la misma respuesta tanto en la escala de Kelvin como en la escala de grados Fahrenheit, que un aumento equivale a lo mismo para cualquiera de los dos. Sin embargo, nosotros vemos esta otra que tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una fracción, ¿verdad? Entonces ya esto no es un polinomio de grado 1, ¿verdad? Sino más bien es una función inversa, ¿verdad? Se podría ver así. Y quiere decir entonces que el aumento de este grado Celsius, ¿verdad? O de este grado Celsius o grado Kelvin, no va a tener el mismo efecto en la escala de Fahrenheit. Y entonces nosotros no podemos, es decir, si el sistema varió 100 grados Celsius, varió 100 grados Fahrenheit. Podemos hacer, si el sistema varió 100 grados Kelvin, varió 100 grados Celsius. Eso sí se puede hacer porque tiene el mismo peso en la escala. Lo que no se puede hacer es en la escala de grados Fahrenheit, ¿verdad? Por eso, de ahí es donde viene este 1.8. Este 1.8 viene de este cambio de estos 5 novenos que están especificados entre una escala y otra. Entonces, ven, aquí ya es una variable menos, o sea, una variable inversa menos una constante que tiene esta característica. Entonces, si nosotros queremos hacer, nos dicen, el reactor se tuvo que haber enfriado 100 grados Celsius. Eso no es una temperatura absoluta, es una temperatura relativa que yo necesito utilizar esta otra de acá. En el examen nos ponen un delta en Kelvin y nos dicen el análogo, digamos, en la otra escala. Ahorita busco un examen y lo vemos para ver si nosotros lo entendemos. Lo que me gustaría ahora es hacer algún ejercicio o intentar hacer algún ejercicio, ya que aquí cuesta mucho hacerlo. Entonces, para seguir, es complicado. Entonces, para seguir, es complicado la resolución de ejercicios por la limitación, digamos, de la computadora. Entonces, muchos de estos, digamos, que los vamos a hacer en clase. Pero aquí es simplemente como para que ustedes vean. Estos no son los más difíciles de todos, pero nos pueden ayudar a nosotros como a practicar conversiones, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo que los hagan porque incluso aquí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, pueden intentar hacerlos sin saber la respuesta y luego comprobar aquí si lo están haciendo bien.
ven lo que les digo, aquí lo que hacen es agrupar factores de conversión. Entonces puede ser tan fácil como un factor de conversión o tan difícil como, no sé, 1, 2, 3, 4 factores de conversión. Dependiendo del ejercicio, así es como nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, traten de hacerlo y luego los vemos. Y luego en clase los repasamos, estos dos. Este tercero sí es ya ahora sí de deltas de temperatura o diferenciales de temperatura. Dice, si se coloca una muestra de acetona a 90 grados Fahrenheit en un vidrio de reloj y después de que se evapora la temperatura del vidrio se redujo 7 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura final del vidrio en Kelvin? Entonces, aquí es un montón de factores de, bueno, de conversión entre escalas, ¿verdad? Porque tengo una temperatura inicial en 90 grados Fahrenheit, un delta, ¿verdad? Porque aquí ya está hablando del proceso, ya sea de una reducción o de un calentamiento o de un enfriamiento o de un aumento. Todas esas palabras nos ayudan a entender que esto no es una temperatura absoluta, esto es el cambio, ¿verdad? El vidrio está a 90 y se redujeron 7 grados, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular esa temperatura final, pero la quieren en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pasar este cambio a grados Kelvin directamente porque tienen el mismo peso en la escala y este, utilizando digamos que una reducción de 7 grados Celsius es lo mismo que una reducción de 7 grados Kelvin, ¿verdad? O 7 Kelvin. Esta temperatura inicial en grados Fahrenheit la convertimos con la fórmula grandota a Kelvin y ya tenemos entonces tanto la temperatura inicial en Kelvin como el cambio en Kelvin. Y ya podemos aplicar la fórmula esta que les enseñé aquí. Delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vamos a ver aquí la resolución del ejercicio. Aquí está. Bueno, método A y método B porque uno puede ya sea pasar todo a Kelvin o ya sea pasar esta de acá a grados Fahrenheit y luego volver a pasar a Kelvin. Entonces vamos a ver el método A. Entonces dice temperatura inicial a 90 grados Fahrenheit. El delta T, esta es la otra consideración que se me fue, pero que es importante mencionarla. El delta tiene una dirección. Este es un vector, ¿verdad? Entonces los vectores tienen dirección. Entonces la dirección se refiere a la dirección del proceso, ¿verdad? Entonces, si nosotros notamos aquí, vamos a ver, en esta fórmula de acá, si yo me estoy refiriendo a un proceso de enfriamiento, vamos a ver si lo hago, digamos, en otra filmina. Entonces, si yo tengo esta fórmula, ¿verdad? Y vamos a poner aquí dos casos hipotéticos para que ustedes lo vean ya con números. Entonces, para un proceso de enfriamiento, y más o menos así es como ustedes deberían hacer el análisis, y un proceso de calentamiento. Entonces, para un proceso de enfriamiento, la temperatura final, ¿qué condición debe de cumplir o qué condición física debe de cumplir para que ocurra un proceso de enfriamiento? La temperatura final debe ser menor que la temperatura inicial, ¿cierto? Porque temperaturas más frías indican que estoy enfriando lo que sea que esté enfriando. Entonces, si nosotros le ponemos un número a esto, no sé, la temperatura final no sé, serán 10 grados Celsius y la temperatura inicial eran temperatura ambiente. Entonces, si nosotros tenemos este set de condiciones, ¿qué le pasa a nuestro delta T? Vamos a verlo aquí ya con numeritos. Entonces, si esta temperatura final resulta que eran 10 grados Celsius y esta temperatura inicial resulta que eran 25 grados Celsius, quiere decir que nuestro delta va a tener un signo negativo, porque 10 menos 25 es igual a menos 15 grados Celsius. Entonces, para procesos de enfriamiento, el delta T es un valor con signo negativo. Lo mismo ocurriría entonces, pero en sentido contrario para un proceso de calentamiento, que sería lo mismo, pero al contrario, que la temperatura final sea mayor a la temperatura inicial. Y entonces en el resultado de la operación el signo va a quedar positivo. Pues para procesos de calentamiento, yo tengo
esto mismo, pero al contrario, ¿verdad? Entonces tengo, pero ¿por qué me está costando tanto? Aquí. Tengo 25, que sería la temperatura final de mi segundo proceso, menos 10, que sería la temperatura, no, menos 25 sería la temperatura final, sí, y menos 10 sería, 10 grados Celsius sería la temperatura inicial. Entonces tiene esta característica que ahora yo tengo un símbolo positivo, ¿verdad? Entonces, ahora sí le damos dirección al valor. Entonces, los delta T para procesos de enfriamiento tienen que llevar un símbolo negativo. El enunciado nunca lo pone. Entonces, nosotros para un proceso de enfriamiento tenemos que agregar el símbolo negativo. Para un proceso de calentamiento, no. Pero sí hay que entender que entonces este negativo proviene de la dirección del proceso. Entonces, cuando se me refiero a un enfriamiento, lo lleva y cuando no, no lo lleva. Cuando es un calentamiento, no lo lleva. Y entonces aquí nosotros ya identificamos. Si se coloca una muestra de acetona a 90 grados Celsius en un vidrio y después de que se evapora la temperatura del vidrio se reduce 7 grados, quiere decir que esa reducción produjo un enfriamiento. Entonces, por eso es que yo aquí, en la resolución, le tengo que agregar este símbolo negativo. Y se lo tengo que agregar yo, porque yo soy el que estoy entendiendo de si se trata de un enfriamiento o de un calentamiento. Soy yo el que tengo que interpretar esto. Entonces, aquí están los datos, ¿verdad? Y entonces yo creo que esta primera versión lo que está haciendo es pasando esta temperatura inicial a a grados Celsius. ¿Para qué? Para poder hacer la fórmula aquella, la fórmula del delta T, esta de acá, esta de acá. Ve, si yo tengo Fahrenheit y tengo Kelvin aquí o tengo Celsius aquí, no lo podría hacer. La única sería que estas dos coincidan en la misma escala. Entonces, en este caso, pasé a grados Celsius. Entonces, ahora sí ya tengo mi temperatura inicial en grados Celsius, mi delta T en grados Celsius y aplico la fórmula. Entonces, este lo tengo, este lo tengo. Entonces, este lo paso para acá a sumar y ya me queda despejada la temperatura final. Entonces ahora sí, y ahora simplemente sustituyo menos 7 más 32 igual a 25. Luego hago la conversión final de la temperatura final que me la están pidiendo en grados Kelvin. Y ese fue todo el problema. Entonces, ¿de dónde radica el problema? Acá, en la interpretación del delta T, en la conversión del delta T, si es que lo fuéramos convertido. Ve que aquí sí lo están convirtiendo. Aquí convirtieron la temperatura inicial, aquí convirtieron el delta T. Entonces aquí mantuvieron la temperatura inicial en grados Fahrenheit y modificaron el delta T, que estaba expresado en grados Celsius, a grados Fahrenheit. ¿Cómo lo hacen? Ven que no utilizan aquí la fórmula larga. Utilizan siempre simplemente el 1,8 de conversión entre las dos escalas y ya tienen entonces el delta T expresado en grados Fahrenheit. Y entonces ahora simplemente aplican la fórmula y luego hacen la conversión de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Bueno, aquí lo hicieron de grados Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, pero es lo mismo. Entonces, aquí hay otros problemas de conversión de unidades, que fue lo que vimos en la primera parte, que se parecen más a los problemas del examen. Ven, aquí utilizan la constante de los gases ideales que está expresada con esta fórmula. P, la presión por el volumen dividido entre los moles y la temperatura. Entonces ya va a ser una magnitud compuesta, ¿verdad? Porque entonces voy a tener aquí una medida de presión, una medida de volumen, una medida en moles y una medida en alguna escala de temperatura. Esto lo que me piden es que lo lleve a unidades básicas del SI. Entonces, si esa presión que yo estoy midiendo está en bares, la tengo que pasar a pascales. Si ese volumen que yo estoy midiendo lo tengo en litros, lo tengo que pasar a metros cúbicos. Si estos moles están en kilomoles, yo los tengo que pasar a moles. Si esta temperatura está en Fahrenheit, la tengo que pasar a Kelvin. Entonces, importante, las temperaturas cuando es conversión de unidades, siempre se utiliza el valor de cambio de la escala, es decir, la fórmula pequeñita y no la fórmula larga. Y es simplemente reconocer eso. Entonces, vean aquí. Entonces, aquí yo ya tengo los números, 1200 milímetros de mercurio por 50 galones, que sería el volumen, dividido entre 12,34 moles y 300 Kelvin. Entonces, ¿cuál es la estrategia de resolución del problema? Es lograr identificar la magnitud, o perdón, la unidad,
y encontrar el análogo del SI. Entonces, si esto es una medida de presión, como lo dice aquí, yo lo tengo que llevar a pascales. Si este es una medida de volumen, yo lo tengo que llevar a metro cúbico. Este ya está expresado en la unidad básica, no le tengo que hacer nada. Este tampoco le tengo que hacer nada. Entonces, ven acá, estos dos los dejo intactos y estos dos son los que hago los cambios. Para al final tener, entonces, aquí este primero, milímetros de mercurio atmósferas, para luego de pasar de atmósfera a pascales. Esto es porque no tenían, digamos, la referencia directa de milímetros de mercurio a pascales. Si ustedes tienen este factor de conversión de milímetros de mercurio a pascales, pues solo hacen un factor de conversión. Si resulta en el examen lo viene separado, solo viene el de pascales a atmósferas y el de atmósferas a milímetros de mercurio, pues tienen que encadenarlos. Tienen que poner primero el de milímetros de mercurio a atmósferas y luego el de atmósferas a pascales. Entonces ya aquí ya tengo pascales. Ven, aquí agregamos este otro de aquí, que es una forma de hacerlo, o bien reemplazo esto directamente por la expresión o la equivalencia de las unidades bases del sistema internacional. Y lo último es de galones a litros. Bueno, de galones a litros y de litros a metros cúbicos. Y ya me queda entonces luego de haber hecho todo el cancele un montón de unidades rezagadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este me tiene que estar expresando una presión. Bueno, en este caso ya aquí ya no, porque ya son unidades básicas. Pero entonces cuando yo llego a todo, todas estas unidades que me quedan acá tienen que ser alguna unidad fundamental del SI. Entonces tiene que ser o kilogramos o metros. Bueno, metros o las unidades, digamos, si con la potencia eso es indiferente, pero tiene que ser kilogramos, metros, segundos, candelas, moles, Kelvin o amperes. Alguna de esas 7 o todas tienen que estar aquí. Ven que aquí no hay ninguna otra que yo haya mencionado. ¿Por qué? Porque aquí es llevar todo a unidades básicas del SI. Por este lado aquí ahí tienen otro ejercicio, ¿verdad? Que es el número de Reynolds. Este es bonito de hacerlo porque al final se cancelan todas las unidades, entonces les queda como un número adimensional sin dimensiones. Háganlo para que practiquen. Y si quieren, practicamos este, que ya lo que tiene es simplemente una especificación, que es lo que hacen en el examen. Entonces le damos el enunciado para que lo noten. Dice, el carbón vegetal es un combustible sólido que se produce tradicionalmente por tratamiento térmico de la madera, es decir, se calienta la madera, ¿verdad? Se quema, así es como se hace el carbón, en ausencia de oxígeno, a temperaturas mayores a 400 grados, ¿verdad? La forma tradicional es hacer como un hueco en la tierra, poner toda la madera y todo eso, prenderlo y taparlo, ¿verdad? Entonces, así es como se produce el carbón vegetal. Entonces, se empieza a producir a temperaturas mayores de 400. Sigamos. Dice, en caso de que los materiales de partida cuenten con humedad, esta podría eliminarse a temperaturas menores a 373 Kelvin. La humedad se elimina a 373 Kelvin. Usando una leña encendida, se aumentó en 105 grados Fahrenheit la temperatura de una pila de madera cubierta de tierra a 30 grados Celsius. Considerando la información expuesta, determine la temperatura final de la pila de madera en Kelvin y si se producirá carbón o solo se secará la madera. Entonces, en este ejercicio hay un montón de medidas de temperatura que no todas son útiles, ¿verdad? Que no todas son parte del problema y porque algunas son especificaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ser capaces de detectar cuál es la temperatura final, o la temperatura inicial, ¿verdad? De cuál es el cambio de temperatura para poder calcular la temperatura final, ¿verdad? En esta parte A. También hay que ser capaces de identificar entonces cuáles temperaturas simplemente se refieren a alguna característica que se tiene que cumplir para que el proceso suceda. Entonces, en este caso, nosotros simplemente lo que tenemos es una pila de madera que estaba cubierta de tierra a 30 grados Celsius y que como nosotros sabemos que el proceso de carbón vegetal, digamos que está mediado por un calentamiento, entonces sabemos que la temperatura, que esta leña encendida aumentó en 105 grados Celsius la temperatura. Entonces, este es nuestro delta T y esta es nuestra temperatura inicial. Con estos dos datos nosotros podemos calcular esta temperatura final, independientemente de los valores que nos dicen si se evaporó el agua o no y si se creó o no el carbón. Entonces,
Repasemos esto. A 373 se evapora el agua. Entonces, digamos que se secó la madera. Y si seguimos calentando, a 400 se empieza a formar el carbón. Entonces, lo que nosotros queremos saber ahorita es si con lo que la persona hizo se secó la madera o si no se secó la madera y si se secó la madera y se produjo carbón, ¿verdad? O si no pasó ninguna de las dos, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual a como lo hacemos siempre. Pasamos estos 105 grados Fahrenheit de cambio de delta T a un delta T en grados Celsius, o bien pasamos esta temperatura inicial a grados Fahrenheit, ¿verdad? Para poder tener las dos mediciones en una misma escala. Entonces aquí lo hacen del método A y del método B, da igual. Un approach o otro approach, da igual. El resultado tiene que ser el mismo. Entonces, sigamos este. Tengo la temperatura inicial a 30 grados, el delta T a 105. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es usando la conversión larga porque estoy cambiando esta temperatura absoluta, esta temperatura inicial a grados Fahrenheit y ahora aplico la fórmula. ¿Por qué? Porque ya tengo tanto el cambio como la temperatura inicial en la misma escala, en grados Fahrenheit. Entonces, aquí es simplemente despejar la temperatura final, pasando este a sumar, ¿verdad? Y entonces 105 más 86. Si lo notan aquí, este delta T es positivo porque se refiere a un proceso de calentamiento y no un proceso de enfriamiento, ¿verdad? Entonces aquí yo lo dejo positivo y simplemente hago la operación matemática. Si este hubiera sido un proceso de enfriamiento, le agrego el menos y aquí le agrego el menos. Eso es todo. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la temperatura final a la cual se calentó esa pila de madera fueron 191 grados Fahrenheit. Pero en el ejercicio me lo piden pasarla o expresarla en grados Kelvin. Entonces, aquí la expreso en grados Celsius y aquí en grados Kelvin. Todas estas tres son la misma pila de maderas, pero en grados Fahrenheit, en grados Celsius, en grados Kelvin. Ven, todas estas son temperaturas absolutas, solo que expresadas en diferentes escalas. Entonces ya con esto, nosotros como la tenemos la temperatura final en las tres escalas, podemos hacer la evaluación. Entonces vamos a ver. Aquí dice, en caso de que los materiales de partida cuenten con humedad, que la pila de madera tenga humedad, podría eliminarse a temperaturas menores a 373. Entonces, ¿se cumplió que esta temperatura menores a 373? Sí. Entonces la madera sí se secó. Lo que pasa es que para que la madera empiece a formar carbón, para que empiece a convertirse en carbón, ocupa llegar a temperaturas mayores a 400. Y aquí dice que la temperatura final fue de 88. Entonces no se va a producir carbón. Le falta un montón de grados Celsius, o sea, hace falta un montón de calentamiento para que empiece a producir carbón. Así es como deberíamos hacerlo, porque así es como va a venir en el examen. Este otro es parecido, ¿verdad? Y ya terminaríamos esta parte. Entonces, la idea es que practiquen para que la próxima sesión presencial podamos hacer ejercicios de conversión, de delta, de cambios de temperatura absoluta, de cambios de temperatura o de cambios de diferenciales de temperatura, ya problemas contextualizados con alguna referencia, con alguna especificación, ver algún examen viejo, intentar hacer más cosas para poder ya dar por terminada esta unidad y pasar con la siguiente unidad, pero que esta, digamos, que haya quedado integrada dentro de nuestro cerebro. Entonces, les aconsejo que estudien, que no lo dejen todo para el final, ¿verdad? Esta parte es la parte más práctica del primer parcial, entonces les aconsejo practicar, insisto, no hace falta esperarse hasta el final y nos vemos entonces la próxima sesión. Que esté muy bien.